y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Yo diría que la economía se ha tomado de nuevo la agenda. Digo de nuevo porque cada cierto tiempo la economía es la que copa la agenda. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet ha hecho un anuncio de reforma tributaria. Había dicho durante mucho tiempo que la reforma tributaria venía, que era una reforma en serio, dijo, no una reformita. Bueno, lo anunció, con un aumento de la tasa para las empresas y una disminución para el impuesto de las personas, entre otras cosas. Después rectificó o precisó que no era para las pymes, sino solo para las grandes empresas. Salieron a reclamar un montón, algunos dijeron que esto no alcanza, que la plata que pretende recaudar con esto no, que falta, que todavía hay secretos. De economía conversamos esta noche con José Ramón Valente, él es economista, director ejecutivo de Consult, y atención, fue jefe programático del área económica de un ex candidato, Lawrence Goldman. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, hola, don Tomás. Dramático eso, ¿no? Esa candidatura corta, pequeña. Uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida. Fue ahí? Corta y uno aprende muchas cosas. Mira, me tocó formar un equipo de 150 personas y meterme en muchos temas de los cuales no tenía conocimiento de experto, y uno se tiene que necesariamente hacer una inmersión para convertirse en experto en tema. Entonces, no hay tiempos perdidos en ese sentido. No, decepción. No, uno siempre le gustaría que las cosas lleguen a buen término. Y en este caso es como haber entrenado y no haber salido nunca a la cancha. Claro, esa es la sensación que uno tiene. Habitar la moneda y no, si no es el tema. Pero uno siempre quiere que las cosas lleguen por lo menos, ¿no es cierto?, hasta el objetivo que se habían planteado. Y en este caso el objetivo era llegar hasta noviembre, sin duda. Fue cortito todo. Sí. ¿Y ahora con quién está? ¿Está con Longueira, no? No estoy ayudando activamente en la campaña, pero mi voto está con él. Con él, o sea, al que lo sacó, a su candidato. ¿Qué tú dices que sacó? No, se lo sacó. Esa es una afirmación dura. A veces la realidad. Yo he creído, desde el punto de vista de él, yo creo que hubo circunstancias por las cuales, ¿no es cierto?, salió Lawrence Goldman. Yo creo que él pudo haberse quedado como candidato. Y creo que Alamán fue muy duro con él en esos días, digamos, y fue extremadamente duro. Y era de su mismo lado, digamos. Bueno, la política es dura. Sí, así es. Ahora, si pierde Longueira, ¿apoya Alamán, no? Yo apoyo a Alamán, por supuesto. ¿Ah, sí? Porque creo... No, por supuesto. No, por supuesto, eso, lo digo por supuesto. Hay varios que dicen que no, en la UDI hay varios que están diciendo que no. Yo digo por supuesto porque de la forma que yo miro el mundo y lo observo y de la forma que quiero este país, creo que está mejor representado con una candidatura de centro-derecha que una candidatura de centro-izquierda. Si reuniera firma Goldberg de nuevo, ¿usted firma por él o no? No, yo creo que su tiempo pasó y ya no es candidato, y el tiempo hoy día es de Pablo Longueira, y si no es Pablo Longueira será de Alamán. Ya, vamos a la economía. Michelle Bachelet anunció una reforma tributaria. Dijo, esta es la reforma de verdad, en serio, no es la reformita esta de Piñera. Pretende recaudar 8.200 millones de dólares, aumentando a 25% el impuesto a las empresas. Del 20 al 25, subiendo 5 puntos, disminuyendo los impuestos personales. ¿Alcanza? No alcanza. Obviamente ella dijo que quiere recaudar 8.200 millones. El aumento del impuesto a las empresas de 20 a 25 recauda 2.000 millones. Nos falta conocer de dónde van a salir los otros 6.000 millones que ella no explicó. Algunos dicen que eso recauda 6.000. Escuché eso, usted lo habrá escuchado. 400 millones por punto. Eso es lo que ahora no es una cifra segura, pero te puedo decir que los rangos están entre 300 y 400 o entre 300 y 450, porque depende de cada uno de los años. Pero claramente nosotros, por lo tanto, estará entre 2.000, 2.500, te regalo hasta 3.000. Pero nunca 6.000 y mucho menos 8.200. Ahora, ella dice que solamente para las grandes empresas. Grandes empresas, si uno va a la división de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, algunos me dijeron que son 1.800 empresas, me han dicho 1.400, pero anda por ahí. No son tantas, pero que generan el 60% de la recaudación tributaria. Si fuese por esa definición, todavía son mucho menos que 400 millones, porque la verdad que efectivamente es súper piramidal las empresas, igual que las personas. Las empresas grandes, igual que las empresas, las personas de altos ingresos, son un porcentaje bastante pequeño del total. En Chile hay probablemente un poco más de 1 millón de empresas, y de ese 1 millón de empresas, probablemente, si queremos sacar a las que están en la noción de las personas como grandes empresas, nos sacamos más de 500 de 1 millón. El resto todas pueden ser consideradas
pyme o medianas empresas. Ya, pero a ver, yo no entiendo los economistas, en serio, porque el señor, porque Michelle Bachelet no es economista, pero tiene Alberto Arenas ahí, que está a cargo de esto, que fue director de presupuesto, digamos, no es cualquiera, el señor está acostumbrado a las sumas, a las restas. No entiendo, si el señor hace esto, dos economistas, y uno dice voy a sacar 8.200, ya no son los 8.000, 6.000 y tanto, y a 3.000, no se entiende. Bueno, pero él no ha salido a explicar. Yo entiendo que aquí la lógica de esto es que la presidenta, por ejemplo, hubiese hecho este anuncio y posterior al anuncio hubiese salido su equipo programático y su equipo técnico y hubiera dicho, mire, queremos precisar lo que la presidenta no tuvo tiempo de hacer porque los tiempos televisivos son cortos y lo precisamos y es de esta forma. Todavía no hemos escuchado eso. Entonces hay que preguntarle al señor Arenas y yo creo que hay que efectivamente pedirle que dé esas explicaciones y ahí vemos si efectivamente yo tengo razón o él tiene razón. Hay que equilibrar los impuestos de las personas con las empresas para que no haya empresas raras, truchas. Esto de que uno vaya a comer un sábado en la noche y llegue el señor del restaurante y le dice boleta factura, es raro. Eso es una brutalidad. No, eso no es una brutalidad, es un engaño y está penado y debe ser perseguido. ¿No? Pero ahí sucede, uno lo ve en la mesa. Y lo que en la mesa del lado piden factura y uno los mira y dice, pero ¿cómo? Mira, cuando ocurren cosas que están mal hechas, que son fraude, lo que uno tiene que hacer es dar atribuciones de fiscalización y eliminar esos fraudes. Lo que uno no tiene que hacer es cambiar totalmente el sistema tributario por uno peor, simplemente porque hay unos pocos, ¿no es cierto?, que realizan ese fraude. ¿Hay que equilibrar personas y empresas o no? ¿Equilibrar el porcentaje de...? No, yo creo que no, que definitivamente la tasa tributaria. La tasa tributaria de personas o empresas, la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que tenemos que hacer es generar un sistema tributario que con las menores tasas posibles recaude lo mayor posible. Y eso en eso Chile, ¿no es cierto?, es uno de los países que mejor lo hace en el mundo. Con tasas relativamente bajas, recauda mucho. Si uno va a los datos de la OECD, Chile es de los países que tiene tasas relativamente bajas, pero cuando después mide cuánto recauda de las empresas, cuánto efectivamente pagan las empresas como porcentaje del tamaño de la economía, Chile recauda harto. Eso nos habla de un buen sistema tributario. Eso porque fiscaliza bien, en teoría, ¿o no? En parte porque fiscaliza bien y en parte, además, porque el sistema es simple, no es muy intrincado. Muchos países tienen tasas de impuesto altas, 30%, pero después le permiten a las empresas hacer cientos de deducciones. Y por lo tanto, para la pantalla, la tasa de impuestos es alta, para la comparación, y dejamos a todo el mundo feliz, pero después las empresas hacen deducciones por montones de partes, sistemas complejos, y termina el Estado recaudando muy poco. Ojalá Chile no avance para allá, porque nos vamos a dejar contentos el que hemos subido los impuestos, pero después le vamos a aplicar deducciones y vamos a terminar recaudando mucho menos. Andrés Velasco, que sabe estas cosas, dice que el problema es que hay mucha ilusión, también mucha deducción. Él dice que no es verdad esto, porque el asunto no es como se dice. Uno de los temas que se habla de ilusión no es ilusión, sino que es parte sustancial del sistema tributario chileno. Aquí se ha dicho, y usted lo ha escuchado varias veces, dice, el que gana más, que pague más, ¿no es cierto? El sistema tributario chileno está hecho para que el que gaste más, pague más, no para el que gane más. De tal manera que si una persona gana más, pero se ahorra toda esa plata, efectivamente no pague los impuestos, sino que hasta el momento en que se los gaste. Está hecho expresamente así, por lo tanto, mal uno podría decir, mira, la gente está eludiendo, porque en esas empresas que se ahorraron esa plata o la reinvirtieron, no están pagando hasta que se la gasten. Eso es parte sustancial del sistema. Está construido así. Si lo queremos cambiar, bien, pero está construido así y es lo que ha permitido, en parte importante, la labor del presidente. Yo creo que está súper mal fiscalizado todo este asunto. ¿Por qué? Porque uno ve mucha gente que gasta mucho y uno se pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde saca las velas del sacristán? Digamos, perfecto. Personajes privados y públicos. Sí. ¿De dónde? Entonces, aquí no se fiscaliza el gasto. No se fiscaliza el gasto. Si se fiscalizara el gasto, ¿qué pasaría aquí? Yo lo dije antes y no voy a... O sea, coincido 100% con usted. Yo creo que aquí, primero, veamos si nos gusta la estructura tributaria y si nos gusta, veamos que la fiscalicemos bien. Yo creo que darle mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para que pueda hacer todas las fiscalizaciones que sean necesarias, para que la gente pague los impuestos que tiene que pagar en el sistema que tenemos, es algo en que nadie se puede negar. Tiene que ser una cosa en que transversalmente, ¿no es cierto?, tenemos que estar todos de acuerdo. Nadie podría estar en desacuerdo con eso. En conclusión, no sabemos, o en teoría no sabríamos de dónde van a salir los 8.200 millones de dólares de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. No sabemos, ella no lo ha explicado, y su jefe programático, ¿no es cierto?, y potencial ministro de Hacienda, don Alberto Arenas, tampoco. Es harta plata, ¿no?
8.200 millones es mucha plata. Piensa que Pregunto porque el presidente Sebastián Piñera dijo que solo con el crecimiento él había obtenido en su gobierno 17.000 millones de dólares más. Entonces uno dice, bueno, pero este señor fue rico, este presidente fue una especie de rico más pato gobernando Chile. Cada punto de crecimiento económico recauda aproximadamente 600 millones de dólares. Entonces, 6 por 5, 30, tú tienes 3.000 millones de dólares por año adicional y los vas sumando uno por sobre el otro. Como ha tenido casi 4 años de crecimiento por sobre el 5%, su cifra está correcta. Efectivamente, de ahí es donde los candidatos de derecha en general insisten, que el mejor recaudador de impuestos es el crecimiento económico. Entonces, crecer al 3 o al 4, como coloquialmente dicen los chilenos, andamos al 3 y al 4, que es más o menos, ¿no es cierto? Es muy diferente desde el punto de vista de la recaudación que crecer al 5 o 6, como ha crecido este gobierno. Y con esa recaudación tributaria enorme que ha tenido el presidente Sebastián Piñera, su gobierno, vamos a terminar con déficit estructural. Con 2 puntos menos del producto que el déficit estructural que partió el gobierno. En ese sentido, cada punto del PIB, ¿no es cierto?, son 2.800 millones, digamos, y el 60.000 millones de dólares es el gasto total que tiene hoy día el gobierno. Entonces, por cada punto de gasto. Entonces, efectivamente, ¿qué pasó? Cuando el gobierno recibió las cuentas fiscales, las recibió con 3% de déficit y lo va a entregar con -1. O sea, a pesar de aumentar el gasto todos los años en aproximadamente 5% al año, tuvo los recursos suficientes para destinar para reducir esa brecha. Eso es interesante lo que me pregunta, porque no ha sido reconocido por Alberto Arenas. En circunstancias que aquí se formó una comisión, ¿no es cierto?, una comisión que lideró Vittorio Corvo, pero que, por ejemplo, estuvo Mario Marcel, una comisión bien transversal. Hay un libro, está todo publicado, y esa comisión dijo, sí, efectivamente, este gobierno recibió con -3 y va a entregar con -1. ¿Le hago una apuesta? Vamos a ir a la pausa. Va a ser más del -1. Volvemos en un instante, lo discutimos. José Ramón Valente es economista, es el director ejecutivo de Consult, nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente, porque yo lo desafié, como esto está quedando grabado, vamos a poder revisar la grabación a fin de año, claro. El déficit va a ser superior al 1%, bastante superior. Pero el compromiso bastante firme de este gobierno de llegar a ese déficit de -1. Los aportes del cobre han bajado sustancialmente. Pero entonces encuentro entretenido e interesante el desafío. Yo me la juego porque tenemos una directora de presupuesto y un ministro de Hacienda súper comprometidos con esa meta, y que van a hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, por llegar a esa meta. El que manda el presidente, ¿sí? Pero nos manda la directora de presupuesto y además hay campañas electorales y, en fin. Toma, invíteme en diciembre o en marzo cuando se sepa la cifra y, digamos, ahí vemos quién ganó el desafío y lo invito a una comida si es que me gana. Leo alguna cifra. Deuda externa. ¿Cuál es la deuda externa chilena? ¿A cuánto asciende? La deuda externa del gobierno de Chile. No, en general, la deuda externa total. Total de Chile, no lo sé. No sé, pero 120.504 millones de dólares. Un aumento en un año, porque esto es abril, del 18,67% solo en un año. Sí. A ver, o sea, en un año aumentó un 18.900 y tantos millones de dólares. Deuda privada, 95.700 y tantos. La deuda pública, 24.000 y tantos. Deuda de corto plazo, 21.800 millones de dólares. Y algunos dicen que... a ver, esto representa, incluyendo la deuda privada, un 170% del PIB. No, el PIB es 270.000 millones. La deuda corporativa, 103, por ahí de ese... A ver, es una deuda que ha aumentado, pero ha aumentado enormemente. Entonces yo escucho a algunos economistas y los miro con recelo. Míreme con todo el recelo que quiera, porque dicen, ¿sabe lo que dicen? No, si es deuda privada. Sí. Y uno que tiene un poco de memoria, se recuerda que pasaba lo mismo, decían lo mismo el año 81, 82. Sí. Deuda privada. Después terminamos pagando entre todos. Pero faenemos el animal primero. Faenemos el animal. Sí. El producto en Chile tiene un valor de 270.000, 280.000 millones de dólares. Y por lo tanto, estamos hablando de una deuda total, ¿no es cierto?, de acuerdo a esas cifras, que es bastante inferior al 100% del producto. ¿Ya? Estamos hablando de, no sé, 50 o 60% del producto, de acuerdo a esas cifras. Ahora, ¿por qué nosotros siempre miramos la deuda pública, que son los compromisos que tiene el sector público, ¿no es cierto?, en el privado? Y partamos por ahí. Dijo que había deuda pública, sí, pero hay también plata en la cuenta corriente. Entonces, igual que una familia, ¿no es cierto?, que puede tener una deuda de consumo, pero tiene en la cuenta corriente más que esa deuda, se netea uno con otro. Y cuando nosotros restamos de la deuda pública lo que tenemos en la caja, nos queda negativa. Tenemos más de 30.000 millones de dólares en caja y por lo tanto la deuda pública chilena, el Estado de Chile,
tiene una deuda negativa, vale decir, es acreedor. O sea, tiene más plata de la que debe y la tiene en caja guardadita por si acaso tuviera que pagarla. Y en el caso del sector privado, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con emisiones de bonos que han hecho las empresas para financiar proyectos de inversión. Esa no es plata que se haya gastado. Entonces es plata que se ha invertido, es plata que está, ¿no es cierto?, en activo, es plata que está en empresa. Y, por ejemplo, se puede, ¿no es cierto?, perfectamente netear por la venta. De repente una empresa dice, mire, vendo la empresa, pago la deuda, ¿no es cierto?, y me quedo con un remanente. Y, de hecho, se queda con un remanente. Todo esto lo escuché el año 82. ¿Hay algún argumento nuevo, no? Sí, porque teníamos, en el año 82 no teníamos una relación de deuda como la que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que es 50... Porque cuando las empresas bajan, cuando se deprecian, cuando... Teníamos un tipo de cambio fijo, estaba a 39, y teníamos una economía tremendamente inflada, artificialmente inflada, con una deuda en dólares muy 21.000 millones de dólares de deuda a corto plazo. ¿No asusta eso? No, para nada, porque al final los señores tienen que comprar dólares y al final no es que ellos vivan en un mundo, en una burbuja aparte. Pero tenemos, acuérdate, me está diciendo que es la deuda total. Si eso fuera, por ejemplo, parte de la deuda pública que tenemos en el corto plazo, acuérdate que te estoy diciendo que tenemos 30.000 millones de dólares en activos del sector público. Y esos están en dólares y depositados afuera. Deuda pública y privada, corto plazo, 21.000 millones de dólares. Y ese aumento... Porcentaje bastante menor respecto al total. ¿Y el aumento del 18% en un año? ¿Más del 18% en un año? Sí, tiene que ver con el financiamiento de la inversión. Chile ha tenido un crecimiento muy grande de la inversión y parte importante de ese aumento de la inversión se tiene que financiar mezclado. Se financia con aportes de capital y con deuda. Es, en este caso, signo de que el país ha crecido muy fuerte en inversión. ¿No le preocupa el déficit en cuenta corriente del 4%? Si se mantiene en 4, no me preocupa, porque somos un país que crece más que el resto del mundo está subiendo, y es natural. Está aumentando. Sí, está aumentado a 4. Las proyecciones son que se mantenga en 4 hacia adelante. Si se mantiene en 4 hacia adelante, es perfectamente sano. Es igual que, ¿no es cierto?, cualquier profesional, una pyme, o un profesional, ¿no es cierto?, que tiene una buena idea, que crece más que el resto y dice, ¿sabe qué más? Para financiar mi buena idea, mi buen emprendimiento, yo necesito que me financie alguien. ¿Sabes lo que pasa? Eso es lo que está haciendo Chile, pidiéndole un poquitito de plata, además que la estamos consiguiendo a tasas históricamente bajas afuera. Todas estas buenas noticias, que la deuda pública, la deuda privada se paga, que el 4%, todo está muy bien, siempre que se mantenga el precio del cobre, porque si baja... Si baja el precio del cobre transitoriamente, tenemos los recursos, ¿no es cierto?, de los fondos soberanos. Si baja en forma permanente, necesariamente vamos a tener que ajustar los gastos públicos que estamos haciendo. Yo creo que viene una desaceleración, sin duda. ¿Crisis? Y no creo que venga una crisis. ¿No? ¿Cuánto calcula que debe ser el precio del cobre? Yo creo que el precio del cobre, de la visión de largo plazo, que puede estar en $3. Hoy día está en 3.16 aproximadamente. Creo que perfectamente puede bajar a los 3 y transitoriamente puede bajar por debajo de 3. Yo creo que perfectamente. Chuquicamata, Salvador, Ventanas perdiendo plata. El año pasado Codelco fue un desastre. Sí. Volvamos en un instante, volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con José Ramón Valente y le preguntamos precio del cobre, Codelco más o menos nomás, una crisis gigantesca en sus costos. ¿Es sostenible el precio del cobre si baja de los $3 la libra? ¿Entramos en crisis? Yo no creo que vaya a haber una crisis. Lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que los márgenes se han achicado y lo que tenemos que hacer efectivamente es atacar los problemas de los costos de Codelco. Hay una decisión política de China de crecer menos, de crecer al 7. Hay una decisión política de China. Bueno, es que China no puede crecer más que 7 y básicamente están ajustando sus expectativas respecto de eso, pero sería fantástico si uno fuera mago y pudiera decidir crecer al 6, al 7, al 10, sería maravilloso. Los países no deciden cuánto crecen. La capacidad que hoy día tiene China, dado el nivel que tiene de ingresos y su potencialidad, no le da para más que 7, o si no genera descalabros por todos lados. Y efectivamente el menor crecimiento de China, que crecía a 10 y ahora va a crecer a 7, va a significar un nivel de precio de largo plazo del cobre menor al que hemos observado hacia futuro. La esperanza que tenemos es que a medida que ha subido el precio del cobre han subido también los costos y debiéramos ser capaces, ¿no es cierto?, de que esos costos bajen también cuando baje un poco el precio del cobre. La esperanza. Es un acto de fe. Esperanza, un acto de fe, absolutamente. Sí, tenemos que es un acto de fe, pero también es un acto de decisión y decisión importante en el sentido de poner efectivamente esto como un problema ¿no es cierto?, de importante para el país. Yo coincido con usted que el alza de los costos de Codelco es un problema relevante para el país que tiene que darle la importancia que tiene. Dijo que en Chile sufríamos de enfermedad holandesa. Yo no creo que ciframos enfermedad. No, yo creo que él es un estudioso de las cifras y lo respeto muchísimo. Pero no quiero lo que quiere decir eso es que como que el cobre es el responsable de nuestros problemas.
Yo creo que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Yo creo que el cobre ha sido una bendición para Chile, el precio alto del cobre. El cómo hemos utilizado nosotros las platas del cobre es otro cuento. Si las utilizamos bien, nos va a ir bien, y ojalá el precio del cobre siga alto. Porque cuando uno habla de enfermedad holandesa tiene la sensación de decir, mira, esto es una mala cosa. ¿La hemos usado bien o mal? Yo creo que la hemos usado más o menos, como somos los chilenos. En algunas cosas bien, en otras mal. También Lueders dijo que había que subir el royalty. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Ahí no lo respeta tanto. No, sí lo respeto como intelectual y lo respeto, digamos, el trabajo académico que él ha hecho, pero podemos tener decisiones totalmente distintas y sigo respetándolo mucho. No, yo creo que tenemos ya una ley del royalty, que las empresas extranjeras pagan un 35% de impuestos sobre las ganancias, y me parece que Chile, con el potencial minero que tiene, debe atraer inversión extranjera. Así que a mí me da una pena atroz cuando veo a Bolivia o Argentina con un potencial minero parecido al de Chile y tienen todas sus riquezas enterradas debajo de la tierra, digamos, y Bolivia es lo pobre que es, justamente, ¿no es cierto?, porque siempre ha dicho, no, estas riquezas son para los bolivianos, y la verdad que nunca han sido para los bolivianos. Serán para algunas personas en el futuro, porque siguen ahí debajo de la tierra. El crecimiento en los últimos años ha sido en base a consumo en Chile. Parte ha sido consumo, parte ha sido inversión. Pero en buena parte consumo, ¿no sé? Mucha parte inversión. ¿Y eso es sostenible? Primero hay que crear inversión riqueza. En minería principalmente, ¿no? Sí, en minería, en energía, en construcción. Pero yo rescato algo de lo que entiendo de su pregunta, y es que yo soy convencido que primero hay que crear la riqueza y después gastársela. Y que si uno no puede invertir los papeles y decir, mire, solo por el hecho de gastar voy a crear riqueza y voy a ser más rico. Y por lo tanto, efectivamente, cuando uno pone la carreta delante de los bueyes, en el sentido que gasta sin tener la riqueza, genera problemas y entra en un problema. Y Chile no puede seguir creciendo el ritmo de gasto en la medida que no sigue creciendo su generación de riqueza. Y hoy día efectivamente estamos creciendo a nivel de gasto mucho más allá de lo que estamos en generación de riqueza. Por lo tanto, tendría que venir una desaceleración. Del gasto en consumo, definitivamente. Y por lo tanto, el crecimiento. Definitivamente. Y por lo tanto, el crecimiento. El crecimiento, a menos que lo reemplacemos ese gasto en consumo por gasto en inversión o por mayor producción, también va a venir una desaceleración. Pero esa es una voltereta porque al tipo Tomás González, o sea, hay que ser campeón olímpico. No tan buena, no. Si no me para lograr eso. No me dé tanto crédito. No, para lograr eso. Pero para lograr eso lo que se necesita es aprovechar. Tiene un país que tiene emprendedores de lujo, que tiene riquezas naturales espectaculares. Si realmente le ponemos foco al crecimiento, como lo ha puesto este gobierno, se pueden lograr los objetivos. Y ponerle foco al crecimiento. Igual que cualquier cosa en la vida. Cuando uno le pone foco a las cosas que quiere, sale adelante. Se ha desindustrializado Chile. Como la mayor parte de los países que se va desarrollando, los sectores de servicios pasan a tener un componente mucho más importante en la economía, y en ese sentido, cuando uno ve la estadística, ¿no es cierto?, ve que la industria pasa a tener menor peso en la economía. Eso es bueno desde el punto de vista de una de las cosas maravillosas que tienen eso es que permite, por ejemplo, el acceso a la mujer al mundo del trabajo. Eso es lo que le pasó a los españoles también. Muchos servicios y ya vemos cómo están. Sí, están mal, pero van a salir. No, pero... Van a salir. Igual siguen siendo, la gente los descuenta mucho a los españoles. Siguen siendo un país que es el doble de rico en ingreso per cápita que Chile. Y van a salir. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. José Ramón Valente nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.